Cádiz es mágico. Libro de Antonio Rodríguez Morales. Crónicas de los partidos de la temporada 83-84. Voz de Tomás Verdevilla. Cádiz 2, América 2. Semifinal del Trofeo de la Vendimia. 5 de agosto de 1983. Tras concentrarse el equipo en Bulgaria, donde Mágico participó con un gol en el amistoso más importante de esa gira frente al equipo yugoslavo del Celjezničar, el Cádiz regresaba a España para participar en el Trofeo de la Vendimia de Jerez, enfrentándose en las semifinales al poderoso equipo mexicano del América. González solamente jugó la primera mitad, ya que estos partidos de pretemporada servían al entrenador para ir poniendo a prueba la puesta a punto del físico de los jugadores, y el salvadoreño era uno de los que aún no había logrado el tono necesario para estar al máximo nivel todo el encuentro. No obstante, su calidad se notaba cada vez que tocaba el balón, pero no tuvo mucha fortuna de cara a la portería en esta ocasión. El partido terminaría con un empate a 2, pero con la mala fortuna de ser el Cádiz eliminado en la tanda de penaltis, por lo cual los mexicanos se clasificaron para la final de este trofeo, que terminarían ganando tras vencer al equipo inglés del Notts County por 3-1. Cádiz 2, Dinamo de Bucarest 1. Semifinal del Trofeo Ciudad de la Línea. 13 de agosto de 1983. El Trofeo Ciudad de la Línea se presentaba con un nivel altísimo, ya que el Cádiz se enfrentaría al campeón rumano, el Dinamo de Bucarest, que ese mismo año lograría su mayor éxito deportivo de su historia, llegando hasta las semifinales de la Copa de Europa. Un rival de muchísima calidad para los gaditanos, mientras que en la otra semifinal se enfrentaban los poderosos Atlético de Madrid y Liverpool, que resultó en victoria española. Mágico, ese genio que jugaba según cómo se levantara ese día, se crecía ante los rivales más fuertes y dio un gran partido, abriendo el marcador en la primera parte mediante la ejecución de un penalti. Pudo anotar en otro buen lanzamiento que atajó de forma espléndida el portero rumano. Ya en la segunda mitad realiza una gran jugada, que terminó en un remate al palo y cuyo rechace recoge Salva Mejías para anotar el segundo gol. Su calidad hizo que el Cádiz fuera justo vencedor ante uno de los equipos de moda en Europa del Este en ese año y le esperaba el Atlético de Madrid en la final del trofeo. Atlético de Madrid 4, Cádiz 3. Final del Trofeo Ciudad de la Línea. 14 de agosto de 1983. La final del Trofeo Ciudad de la Línea fue televisada, y toda España pudo presenciar un gran espectáculo que tuvo goles y emoción, además de un partido excepcional de Mágico González que fue el mejor junto al mexicano Hugo Sánchez. A pesar de que el Atlético se adelantó en el primer minuto de juego, el Cádiz fue superior en toda la primera mitad y llegó al descanso con un 3-1 a su favor. Pero en la segunda parte fueron mejores los madrileños, y a falta de 7 minutos llegó el gol del empate, y 2 minutos después el definitivo 4-3. Los cadistas estuvieron muy cerca de hacerse con el trofeo y a pesar de la derrota, dejaron una magnífica impresión de cara a la temporada que se acercaba en Primera División. La anécdota del partido se produjo cuando la anotación de falta, que lanzó magistralmente Mágico, fue narrada por el comentarista de televisión indicando que se trataba de un gol del hondureño González, en un lapsus donde confundió su nacionalidad con la de sus vecinos centroamericanos. Cádiz 2, Levski Sofía 1. Semifinal del Trofeo Carranza. 27 de agosto de 1983. Buen partido del Cádiz, que pudo marcar más goles por su completo dominio del juego ante el campeón de Liga de Bulgaria, pero que terminó con el único tanto que lo clasificaba para la primera final que jugaría Mágico del prestigioso Trofeo Carranza, ya que el año pasado resultó eliminado en semifinales. La prensa reflejó, sin embargo, que el técnico cadista no quedó satisfecho del rendimiento de González ya que, según Milosevic, el salvadoreño no había hecho caso de sus indicaciones técnicas y se mostró molesto por su indisciplina. Cádiz 1, Betis 1. Final del Trofeo Carranza. 28 de agosto de 1983. Segunda participación de Mágico en un Trofeo Carranza y primera vez que lograba hacerse con el triunfo, al vencer el Cádiz en la final al Betis desde la tanda de penaltis, después que el encuentro terminase con empate a 1. Magnífico partido de González, en especial en la primera parte, donde fue el autor del único gol en el minuto 6 rematando un centro de Chano, y teniendo 2 ocasiones más muy claras que no terminaron en las mallas por la parada de Esnaola en una ocasión, y por el rechazo del palo en otra. Al final de los 90 minutos y del descuento se llegó a la decisión por penaltis, y Mágico anotó el primero de los 5 que lanzaron los gaditanos. Gracias a 2 paradas del portero Claudio, fue el Cádiz quien ganaba el Trofeo Carranza después de un bonito y emocionante partido. Milosevic, que había declarado el día anterior estar molesto con el rendimiento del salvadoreño, señaló a la prensa al final de este partido que ambos habían conversado y que ya estaban aclaradas esas diferencias.
Aparte que reconoció que Mágico había tenido en esta ocasión una conducta ejemplar y había dado un magnífico partido, por lo que todo era felicidad al momento en los vestuarios gaditanos. Cádiz 1, Murcia 3. Segunda jornada de Primera División. 11 de septiembre de 1983. Debut de Mágico en la Primera División después de que el primer encuentro de Liga, que le tocaba jugar en Bilbao frente al Athletic, fuera aplazado por las inundaciones que causaron las lluvias en el País Vasco. Así pues, los gaditanos tuvieron que esperar a la segunda jornada para comenzar su andadura en la máxima categoría del fútbol español por tercera ocasión en su historia. El comienzo no fue bueno con esta derrota en casa frente a otro debutante, el Murcia, que fue mejor que los gaditanos y justo vencedor. González hizo un partido discreto, en la línea del equipo, aunque participó del único gol gaditano que llegó casi al final del encuentro con un lanzamiento bien ejecutado de falta del salvadoreño, cuyo rechace llegó a Dieguito marcando el tanto de la honra. Cádiz 9, Ceuta 0. Partido de ida de la primera ronda de la Copa del Rey. 14 de septiembre de 1983. El debut del Cádiz en la Copa del Rey de esa temporada se saldó con una escandalosa goleada ante un Ceuta de menor categoría y que no fue rival en ningún momento para los gaditanos. Mágico salió en el descanso y marcó 3 goles en lo que supuso su primer hat-trick en un partido oficial para el salvadoreño. Fue también el resultado más abultado del Cádiz en esta competición de toda su historia. Sporting 2, Cádiz 1. Tercera jornada de Primera División. 18 de septiembre de 1983. Primer gol de Mágico González en la competición de Primera División española, sin que sirviera de mucho ya que el conjunto amarillo tuvo muy mala fortuna al marcar 2 tantos en propia puerta. Curiosamente, el salvadoreño anotaba por primera vez en primera con un gol de cabeza, lo cual no era su especialidad. Tan solo anotó 2 veces de esta manera en el Cádiz, pero nuevamente, demostró lo valioso que resultaba su aportación para el equipo amarillo. El Sporting de Gijón no ofreció buen juego y los gaditanos solo mostraron peligro en las acciones de Mejías primero y de Mágico González, mostrando debilidades en defensa y con muchas cosas que deberían mejorar si querían mantener la categoría. Cádiz 5, Valladolid 1. Cuarta jornada de Primera División. 25 de septiembre de 1983. Primera victoria del Cádiz en esta temporada en un momento complicado y de forma contundente, con 2 goles de Mágico, frente a un rival a priori difícil que contaba este año con el uruguayo Da Silva, quien hizo una excelente temporada, y que de hecho fue el máximo goleador de primera. Los gaditanos tuvieron en Dieguito y González, autores cada uno de ellos de 2 tantos, a los mejores del partido junto con Mejías primero, dando un respiro a los aficionados que aún no habían podido disfrutar de una victoria y veían con preocupación las opciones de mantenerse en primera de continuar con esta mala racha. La estrella salvadoreña fue ovacionada por el público que disfrutó de una exhibición de sus culebritas macheteadas que volvían locos a los defensas contrarios. Real Madrid 6, Cádiz 2. Quinta jornada de Primera División. 2 de octubre de 1983. Primera visita al Santiago Bernabéu de Mágico, donde dejó clara su clase excepcional en un partido con un resultado engañoso, ya que el Real Madrid no fue tan superior como muestra el marcador final. De hecho, el Cádiz se marchó al descanso con victoria parcial de 0-1, llegando a 10 minutos del final con un ajustado 3-2. Solamente en este último tramo cayeron los goles locales, dejando en el marcador una goleada que no se ajustaba a los problemas que tuvo hasta entonces el Madrid para imponerse. Pero la calidad del equipo madrileño se dejó notar aprovechando las ocasiones que tuvieron ante la meta gaditana. Aún así, con la derrota, la prensa destacó como el máximo protagonista a González, autor de los 2 goles del Cádiz, ambos marchándose con velocidad de la defensa blanca, entre ellos del que luego sería su compañero y amigo, Juan José, en las filas madridistas en ese momento. Cádiz 0, Betis 0. Sexta jornada de Primera División. 25 de septiembre de 1983. El Cádiz solo jugó bien los primeros 15 minutos y luego se fue desinflando físicamente, mientras que el Betis tampoco puso demasiado peligro, por lo que resultó un partido aburrido en el que Mágico no estuvo a un buen nivel, acorde con el resto de sus compañeros. Era una constante en las temporadas que González pasó en el Cádiz la incógnita de su juego, ya que de su calidad no dudaba nadie y siempre tenía momentos de genialidad que hacían que mereciera la pena verlo en el terreno de juego. Pero la realidad es que también había días, como este, en los que su motivación decaía y se le notaba su desgana, después de un partidazo excepcional la semana pasada en el Bernabéu. Como los grandes artistas, así de imprevisible era el salvadoreño. Málaga 1, Cádiz 1. Séptima jornada de Primera División. 16 de octubre de 1983.
Esta vez Mágico volvió a salir con ganas de jugar y de hacer la diferencia sobre el terreno de juego. Después de pasar desapercibido la pasada semana frente al Betis, volvió el mejor González, además de ser el autor del gol del Cádiz cuando se marchó de la defensa con un magistral taconazo de espuela, dejó muestras de su calidad sobre el campo y fue el mejor de la tarde en el estadio malagueño. Un empate justo ya que los locales también tuvieron un buen desempeño, y tras el reparto de puntos el Cádiz continuaría en las posiciones bajas de la tabla donde se encontraba desde inicios de temporada, a pesar de los destellos de calidad del salvadoreño. Cádiz 0, Recreativo 1. Partido de vuelta de la segunda ronda de la Copa del Rey. 19 de octubre de 1983. El Cádiz afrontó la segunda ronda de la Copa del Rey sin alinear a los titulares habituales, y tras un empate a 0 en la ida, el Recreativo de Huelva dio la sorpresa y eliminó a los gaditanos al ganarles por 0-1 en Carranza. El entrenador sacó a Mágico en la segunda parte para tratar de darle la vuelta al marcador, pero la presencia de González no fue suficiente y la andadura en la Copa en esta temporada acabó temprano para el conjunto cadista. Cádiz 2, Valencia 0. Octava jornada de Primera División. 23 de octubre de 1983. El Valencia llegaba como líder, pero se vio superado en todo momento por un Cádiz que fue superior, con un gran partido de Mejía segundo, Escobar, Dieguito y, sobre todo, de Mágico que fue protagonista en los dos goles. En la primera anotación se marchó de dos defensas y cedió a Mejías para que marcara, y en el segundo gol, con gran velocidad y muy astuto, se aprovechó del error de la defensa valencianista. González se crecía ante los rivales más difíciles y ante el Valencia demostró, una vez más, su categoría. En esta ocasión coincidió en el terreno de juego con otro grande de la historia del fútbol, el argentino Mario Kempes que vestía la camiseta del Valencia. Importante victoria para el Cádiz que lo situaba por primera vez en lo que iba de temporada fuera de las posiciones de descenso. Real Sociedad 1, Cádiz 0. Novena jornada de Primera División. 30 de octubre de 1983. Parece que la tónica de Mágico este inicio de temporada era jugar un partido lleno de genialidades, para la siguiente jornada desaparecer. Y después de un gran juego ante el Valencia la semana pasada, en esta ocasión le tocaba ofrecer su antítesis. Esto solía pasar a menudo, pero en Cádiz siempre se lo perdonaban porque cada vez que González quería jugar era una maravilla verlo tocar el balón. Y si a veces estaba desganado y no brillaba a la altura esperada eran cosas que ya la afición gaditana estaba acostumbrada, y se le entendía al salvadoreño a la perfección y por eso su compenetración permanente con las gradas. De momento la derrota dejaba al Cádiz en posiciones bajas de la tabla, pero aún con mucha temporada por delante, y la derrota ante la Real Sociedad entraba dentro de los resultados previsibles. Cádiz 1, Español 1. 10ª jornada de Primera División. 6 de noviembre de 1983. Resultado justo entre Cádiz y Español, en un encuentro donde Mágico no pudo en esta ocasión superar la defensa españolista, ni al buen portero camerunés Encono. El equipo visitante trajo un planteamiento de contención y trató de evitar en todo momento darle espacios a González, cuyas genialidades ya eran conocidas en la Liga Española, y eso motivaba que muchos equipos como el Español afrontaran sus enfrentamientos contra los gaditanos con una atención especial a frenar las acciones del salvadoreño. Cádiz 1, Zaragoza 2. 11ª jornada de Primera División. 9 de noviembre de 1983. Tropiezo del Cádiz que lo volvía a colocar en las posiciones de descenso, y que despertó las críticas al equipo de los aficionados ante el flojo nivel físico que exhibieron en este encuentro. Mágico tampoco estuvo en su mejor momento, pero sí fue el autor del primer gol que colocaba por delante a los gaditanos, tras una falta de libre indirecto que Mejías primero cedió a González para colocar el balón en la red de forma magistral. Durante esta temporada se estaba demostrando que el salvadoreño estaba a un nivel muy por encima del rendimiento general del equipo, pero un jugador solo no podía hacer siempre la diferencia y en ocasiones como esta. El dominio del partido perteneció al Zaragoza y por lo tanto la victoria visitante fue justa. México 2, Cádiz 0. Partido amistoso jugado en Los Ángeles. 16 de noviembre de 1983. El Cádiz tenía el compromiso de jugar un partido amistoso contra la selección de México en la ciudad de Los Ángeles, debido al interés que existía por ver en tierras americanas a Mágico. En medio de la temporada se produjo este viaje, que debido a la larga distancia y los cambios de horarios, no ofreció un gran juego de los gaditanos ni de González que, sin embargo, dejó algunos destellos de su calidad y de sus regates que hicieron las delicias de los salvadoreños que acudieron al estadio atraídos por su presencia. La selección mexicana fue lógica vencedora de este encuentro, siendo la primera vez que Mágico jugaba con la camiseta amarilla en tierras americanas. Salamanca 1, Cádiz 0.
Decimosegunda jornada de Primera División. 20 de noviembre de 1983. Flojo partido del Cádiz, que arrastraba el cansancio del viaje a Los Ángeles para el amistoso contra México. Y la derrota se produjo frente a uno de los equipos que, dentro de lo previsible, estarían en la pelea por salvar la categoría. Mágico estuvo desaparecido durante el encuentro, en la misma tónica que sus demás compañeros, y aunque los gaditanos aguantaron el empate a 0 durante gran parte del tiempo reglamentario, el solitario gol de la Unión Deportiva Salamanca fue suficiente para llevarse la victoria. Cádiz 1, Barcelona 1. 13ª jornada de Primera División. 26 de noviembre de 1983. Era la primera vez que Mágico se enfrentaba al Barcelona, y realizó un partido excepcional, marcando uno de sus goles más famosos cuando en el minuto 22 se marchó de los barcelonistas Víctor, Sánchez y Alessanco, plantándose ante el portero Urruti y anotando un gol de antología. El resto del partido siguió mostrándose como el más peligroso del terreno de juego, aunque su gran actuación no fue suficiente para alcanzar la victoria, al empatar los culés antes del descanso. El público salió, no obstante, contento del empate y del buen juego de los gaditanos. González en esta ocasión no pudo enfrentarse al Barcelona de Diego Armando Maradona, ya que estaba aún recuperándose de una fractura de tobillo que había sufrido en una de sus peores lesiones en su carrera deportiva, tras una entrada del defensa del Athletic de Bilbao, Goicoechea. Atlético de Madrid 1, Cádiz 0. 14ª jornada de Primera División. 4 de diciembre de 1983. Después del empate ante el Barcelona, el Cádiz tenía una difícil visita al campo del Atlético de Madrid, que sin hacer un gran partido se llevó la victoria con el gol tempranero de Hugo Sánchez, quien fue el mejor del partido hasta que fue expulsado por doble amarilla. Mágico estuvo discreto en esta ocasión y los gaditanos no pudieron arrancar ningún punto del Estadio Vicente Calderón. Cádiz 0, Sevilla 1. 15ª jornada de Primera División. 11 de diciembre de 1983. El equipo atravesaba un mal momento, con 7 jornadas consecutivas sin ganar, y este ambiente influyó también en Mágico, que no ofreció su mejor cara. El partido era de máxima rivalidad regional, en unos años en los que no existían muchas simpatías entre los aficionados de ambos equipos, y que se reflejó en el triste resultado de diversos incidentes en las gradas que se saldó con 3 heridos. Para contribuir al ambiente de crispación se encontraron los cadistas con un pésimo arbitraje, y con un gol de Benito tras saque de esquina de González que fue anulado por una dudosa falta sobre el portero sevillista. El Cádiz le puso corazón y lo intentó, pero no estuvo fino y fue una tarde para olvidar, con el conjunto amarillo en una incómoda posición de descenso. Osasuna 2, Cádiz 0. 16ª jornada de Primera División. 14 de diciembre de 1983. La directiva del Cádiz ya había tomado la decisión de no contar más con los servicios del entrenador Milosevic, después de 3 años dirigiendo al equipo amarillo. El próximo técnico sería Benito Joanet, quien llegará en el mes de enero. Mientras tanto, no mejoraba la situación con una derrota que empezaba a poner complicada la permanencia en primera. El Osasuna planteó un partido con una defensa férrea de mina a Mágico, al igual que hacían la mayoría de los conjuntos, sabedores que el salvadoreño era el principal peligro del equipo gaditano. González encontró muy difícil plantear su juego, y el mal momento general del conjunto no ayudaba a que se sintiera motivado. Athletic de Bilbao 3, Cádiz 1. Partido aplazado de Primera División. 17 de diciembre de 1983. Hasta el mes de diciembre no se pudo jugar el que estaba previsto que fuera el primer partido del Cádiz en esta temporada, ya que un temporal de lluvia e inundaciones en Bilbao causó que se tuviera que aplazar ese encuentro. La derrota ante el Athletic, que resultaría ser el campeón de la liga, era algo que entraba dentro de lo previsible. Pero la manera no pudo ser más desafortunada, con 2 goles en propia puerta de los jugadores gaditanos, que seguían sin encontrar un buen estado de forma y acababan el año 1983 en posiciones de descenso, y con la confianza de que tras el parón navideño y la llegada de un nuevo entrenador, con el cese de Milosevic y el fichaje de Benito Joanet, traerían mejores momentos para los amarillos. Dentro de esta mala situación que atravesaba el equipo, Mágico fue el único del Cádiz que creó algún tipo de peligro y el autor del único gol del partido.